¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy estamos aquí un día más en una sección fantástica, maravillosa, que a mí me encanta mucho y yo sé que a mucha gente que nos ve también le ha gustado bastante, que es una sección que se encarga de darle visibilidad y darle un espacio a los escritores de ciencia ficción, de fantasía oscura, que creemos que tenemos en nuestro país y que tienen un talento y que tienen una calidad suficiente como para que puedan sus obras saltar a la pantalla, a la gran pantalla, a las películas, a las series. Y hay muchísimos autores que crean unos libros fantásticos que pueden ser, pues como ya he dicho antes, presentados como para una película o como para una serie. Y queremos que vosotros podáis disfrutar de estos autores y podráis descubrir estas obras y verlas y leerlas y decir, bueno, me gusta mucho esta sección, quiero ver esto, quiero ver lo otro, y creemos que puede ser muy entretenido. Por eso se llama el canal de YouTube Entretenimiento Pro. Y para hablar de la autora que tenemos hoy, tengo, como siempre, a mi Compitrueno, que va a estar por aquí en un momentito. La tengo por aquí. ¿Qué tal, Compitrueno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, estoy muy contenta de la invitada que tenemos hoy porque yo la admiro mucho y además es compañera de literatura por mi parte, solo por algunos lados. Y nos va a contar cosas muy interesantes sobre sus obras y además nos va a introducir en un mundo de vampiros, pero con muchos matices que se salen un poquito de la norma habitual de lo que es un vampiro. Claro, porque hoy tenemos con nosotros a una autora especializada en vampiros, ¿no? Entiendo que es una especialista del mundo vampírico y tiene unas cuantas obras que creo que os puede gustar bastante, y la tenemos aquí con nosotros hoy en exclusiva. Tenemos a Laura Blanco Villalba, que está por aquí con nosotros. Así que, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo entras? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y nada, vamos a hincarle el diente al tema, si me permitís el chiste malo. Buenísimo. Buenísimo. Para el que no la conozca, Laura Blanco es una autora que tiene una serie de obras, entre las cuales destacan sus obras especializadas en vampiros, y la cual aporta una serie de, digamos, diferencias, ¿no?, a los vampiros que conocemos tal cual. Pero antes de meternos en tus obras, a nosotros nos encanta preguntarle a los autores cómo se inician en este mundo de la escritura y cómo empiezan, porque creo que también nos ve mucha gente, a lo mejor, que puede conectar con vuestra historia, o que a lo mejor se están iniciando y no saben y están perdidos, y creo que puede ser una fuente inspiradora para alguien que quiera escribir libros o quiera saber cómo has llegado a escribir esas obras que escribes. ¿Y cómo empezaste, Laura? ¿O qué te abrió a ti esa vena de escribir y todo eso? Bueno, la verdad que a mí siempre me ha gustado escribir. De pequeña era muy fan del personaje de Jo March de Mujercitas, que no sé si la habéis visto, alguna de las diversas adaptaciones, sí, o la habéis leído, que es la hermana que escribe, es un poco más masculina, digamos que se sale un poco de las convenciones femeninas de la época, y a mí de niña me encantaba. Y de hecho había, discúlpame que te interrumpa, ¿sí? Había una serie de animación japonesa de Mujercitas que ponían en Telecinco, creo que era, o antes, sí, creo. Entonces, mucha gente de las que nos esté viendo seguramente sabrá de lo que estamos hablando. Y bueno, pues la inspiración para estas novelas me vino escribiendo la historia de una ficha de rol para Vampiro la Mascarada. No sé si conocéis los juegos de rol. Sí, claro. Pues tenía un poco la costumbre de escribir pues el trasfondo del personaje, ¿no? Después de hacerte la ficha, pues de dónde viene, pues sus traumitas, esas cosas, ¿no? Para jugar los personajes, que siempre es divertido.
Y empecé a escribir el de un personaje para Vampiro la Mascarada, una vampira, que me hacía gracia pues que fuera una vampira que se llevara muy mal con el vampiro que la había creado. Y tirando del hilo, pues 400 páginas de historia de personaje que se me fue de las manos totalmente. O sea, que empezaste a escribir la descripción de un personaje y hiciste 400 páginas. ¡Wow! 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 Empezó siendo eso y luego pues es que me hacía mucha gracia la idea esta de los vampiros en la época de la regencia, en un momento en el que nadie ha oído hablar de lo que es un vampiro. Claro, y te documentaste, el proceso de documentación, hiciste algo, conocías ya todo ese ambiente, ¿no? O tuviste que hacer una tarea de investigación para que quedase muy bien todo ahí fundidito con los personajes y la época en la que está ambientado. Pues sobre todo la principal fuente de inspiración son las novelas de Jane Austen, ¿no? Conocidísima escritora de la época, de hecho es decir regencia inglesa y claro, yo creo que casi todo el mundo piensa en ella. Y bueno, pues indagué un poco pues en cómo eran dentro de esas novelas, pues cómo se relacionan las familias, las cosas que les interesan y tal. Y luego sí es verdad que en cuanto te pones a escribir, el diablo está en los detalles, ¿no? Esto es como una mentira enorme que se tiene que sostener ella sola, entonces no puedes meter la pata porque enseguida se ve el cartón. Y al final pues te encuentras que tienes que investigar toda clase de cosas, ¿no? Pues por ejemplo, ¿había mandarinas o no había mandarinas en 1810? Claro, los detalles, ¿no? Sí, parece una tontería lo de las frutas, pero claro, sí que es cierto, porque a lo mejor no existía, ¿no? Donde lo habías puesto no había exportaciones para tener, por ejemplo, mandarinas, ¿no? Es un ejemplo bastante bueno. Sí, o cosas que hoy día pues a lo mejor están en invernadero y la fruta de temporada pues ya está artificiado un poco, ¿no? Pero en esa época es lo que dices tú, o lo habían traído de donde es originario o era época o no era época. Entonces, en todas esas cosas la puedes fastidiar. Claro. Y de ahí, o sea, te le voy a preguntar que de ahí, o sea, inició tu decir, wow, quiero escribir libros, o simplemente fue el inicio de decir y seguiste escribiendo y ya dijiste, quiero seguir escribiendo, o fue simplemente dijiste eso, lo dejaste ahí y ya tuviste el run en la cabeza. Sí, pues fue más bien lo segundo, ¿no? Pues yo empecé a escribir una cosa corta y luego pues le fui sacando un poco más de capas y como me divertía la idea, pues se lo enseñé a mi marido le gustó, me animó mucho de, oye, yo esto lo veo publicado y yo decía, ¿qué dices? ¿Tú flipas? Pero bueno, sí que es verdad que al final pasaron los años, lo terminé, lo mandé así a varias editoriales, Valhalla Ediciones se interesó por él y hasta hoy. ¿Cuánto tardaste en todo el proceso de escritura? No hablo de hasta que se publicó, sino desde que empezaste a escribir el capítulo 1 hasta que cerraste la novela completamente con correcciones y todo, porque el tema de las correcciones también tiene su aquel. ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues tardé 10 años. Tardé 10 años. Es que entre medias fui madre, me casé, o sea, de todo. La vida, como siempre, pues te pasa por encima. Claro, pero me refiero, hostia, o sea, a mí lo que me gusta de eso es que o sea, da igual el tiempo que pase, que cuando uno tiene una historia que tiene que sacar, o sea, la tiene que plasmar sí o sí, y da igual que pase 1 año, 2, 3, 4, y la sensación tiene que ser increíble después de 10 años decir, lo tengo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y es verdad que hay historias que tienen eso, ¿no? Tienen ese poder de arrastrarte cada tarde o cada mañana o cada semana otra vez al ordenador para que las pongas por escrito, porque es que te salen de dentro y hasta que no las pones en el papel como que no te quedas a gusto, ¿no? Sí, y no sé si a ti te pasa, pero a mí, por ejemplo, yo soy todavía nueva en esto un poco, soy muy novel, pero yo de pequeña también escribía y de adulta, aunque no lo he publicado, pero
¿No te pasa a ti a veces que se usa también como desestresante? Que a veces tienes un día un poco estresado y parece que cuando dices voy a escribir, por ejemplo en este caso a lo mejor ahí te pasaba cuando escribías La Sirín, decías voy a meterme en esta burbuja y me voy a relajar y me voy a meter en mi mundo que me encanta. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. De hecho, al principio, cuando yo empecé a poner palabras una detrás de otra, pues sobre todo lo hacía para mí, ¿no? Para disfrutar. Me era mi ratito de escribir un par de veces en semana. Y lo que dices tú, pues te transportas a otro lugar, estás imaginando situaciones, personajes, es otra época además, y es muy terapéutico, la verdad, salir del día a día, ¿no? Igual que la lectura sirve para evadirse, pues la escritura también, claro, sí. Pero también tengo que decir que en alguna ocasión me ha pasado a la inversa, de tener un día estupendo y tener que escribir una escena que dos personajes se pelean, por ejemplo, pero que se pelean verbalmente, no de espadas y tal, que esas me generan otra clase de emociones. Y acabar pues como si hubiera discutido yo, o sea, como si yo hubiera discutido con mi mejor amiga o con mi marido, porque claro, pues todas esas emociones pasan por ti, ¿no? Estás actuando como un canalizador. Entonces... Claro. Sí que me ha pasado al revés también, claro, de irme a escribir y volver, es que vengo más triste porque fulana y mengana se han peleado. Ay, pobrecilla, oye. Pero qué bonito es eso, ¿no? Porque eso al final cuando tú lees el libro, lees la obra, es cuando dices, hostia, qué tristeza, o qué violencia tiene esta obra, o, hostia, vaya carga emocional, ¿sabes? Yo en este caso lo traspolo a películas, por ejemplo, ¿no? Hay películas que ve uno y acaba y dice, yo, que me acaba de pasar por lo alto, ¿no? Sí. Me pasó con el Joker 1. O sea, que yo salí del cine y había tenido un viaje interesante, ¿no? Que dije yo, vaya carga emocional que tiene la película que te deja totalmente destrozado. Y eso significa que... bueno, que está bien y que estás volcando emociones en tu obra. Pero una cosa, Laura, tú también, bueno, nos ha dicho un pajarito, ¿no? Pues tenemos aquí un pajarito que nos cuenta cosas. También escribías en un blog, ¿no? Tenías un blog también que ibas escribiendo, ¿no? Sí, hace mucho un blog sobre Madrid, de curiosidades de Madrid. El primer blog que nos enteramos de todo, ¿eh? Sí, ya veo que hay labor de investigación. No es casi la dark web, porque es que ni existía la dark web. Claro, porque muchos empezáis así, ¿no? Muchos autores empiezan, pues me creo mi blog, voy haciendo cosas, de ahí salta al papel y la verdad que normalmente es una manera de quitarse al principio el gusanillo, ¿no? Sí, ahí escribía pues sobre todo anécdotas históricas o cosas que habían dicho pues a lo mejor personalidades o escritores o políticos al venir a Madrid, por ejemplo, de un político que vino a un embajador que vino a Madrid y pidió un vaso de agua, se bebió medio vaso y dijo que el otro medio que mejor para el río, que le hacía más falta. O sea, cosas así. ¿Y quién era ese hombre? Por favor. No me acuerdo ahora, creo que era un embajador alemán. Yo lo decía, por el río Manzanares, probablemente. Sí, bueno, lo que no sabes es que el río Manzanares pues tiene sus altos y bajos de caudal. Ay, por Dios. Dios mío. ¿Y de pequeña ya escribías, Laura, o fue algo que te vino más de mayor? Sí, la verdad que de pequeña escribía cosas que afortunadamente se han perdido en los archivos de los ordenadores. Pues obras de teatro con mis primas y cuentos con brujas con nombres absolutamente horrorosos como Hasedgo, de esto cuando eres niño que mezclas así. ¡Guau! Esto suena súper fantástico. No, yo pues escucha, he leído nombres peores en libros de estos de fantasía que hay ahora. A Porrillo, yo creo que alguno se parecía a esos nombres que me has dicho, ¿eh? Y tiene muchísimo éxito. O sea que no subestimes los nombres que te inventabas de pequeña. Y una cosa, Laura, que me ha parecido súper interesante. O sea, tú cuando terminaste tu obra, o sea, la primera obra, decidiste, en lugar de autopublicarlo, decir, bueno, pues voy a dar una ronda de consultas por las editoriales
a ver si alguna le mola. Y si no, me autopublico. O sea, tú pensabas eso de decir, bueno, lo paso a la editorial y si no hay ninguna que le interese, me lo autopublico. ¿O cómo fue un poco eso? Y la sensación, claro, de que te respondan y te digan, pues sí, un poco... Pues la verdad que cuando yo ya estaba terminando la Sirin, todavía no había pasado una corrección profesional, que era algo que tenía claro, que lo quería enviar a una correctora o corrector profesional a que lo dejara bien pulido. Probé con la autopublicación. Autopubliqué una antología de microrelatos que se llama Miríadas, con 138 microrelatos, súper cortitos. O sea, un párrafito así con planteamiento, nudo y desenlace. Y un cuento de fantasía para todas las edades de Navidad, que se llama La canción más larga del mundo. Y la verdad que la experiencia me gustó y me sigue gustando. O sea, para mí es una opción que sigue siendo válida y muy digna. Lo que pasa que sí que tenía un poco la intuición de que la novela, para llegar a más gente, en mi caso por lo menos, me convenía más ir en equipo con más gente, con una editorial. Y la verdad que estoy contenta de esa decisión porque, bueno, como además también tenía un poco como la perspectiva de haberlo hecho todo yo con esas otras obras, sí, pues también pude empatizar mejor con todo el proceso, ¿no? Y entender dónde encajaba mi parte y valorar también la parte que estaba haciendo la editorial por mí. Y la verdad que el momento ese de la llamada, ¿no? Que en mi caso fue una llamada de teléfono, pues no os lo vais a creer, pero yo creía que era un amigo gastándome una broma. O sea, me pasé te lo prometo, los 2 primeros minutos de la llamada pensando que era coña, siguiéndole la corriente a mi amigo, que no era mi amigo, era el que cribaba manuscritos en Valhalla Ediciones. Sí. ¿Te imaginas que le dices alguna burrada? Sí, menos mal que yo incluso cuando me trolean, pues soy así, bueno, pues tiendo a ser dulce y tal, porque si no, pues la habría fastidiado estrepitosamente, porque la llamada era real y estaban interesados en el manuscrito. Fue una llamada además muy interesante, porque, bueno, pues también estaban interesados en saber cómo lo movería. Es algo que valoraron mucho, mi experiencia previa como autopublicada y mis ganas de implicarme en la promoción. Y bueno, pues después de eso pues se firmó el contrato y entró pues un poco en sus procesos internos de la editorial. Porque, una pregunta, yo te hablo desde el desconocimiento porque no sé cómo funcionan realmente las editoriales, ¿vale? Entonces, a mí me gusta preguntarle a los autores su experiencia. Entonces, ¿tú recomendarías a la gente que fuera con editoriales? Y la segunda pregunta es, ¿se nota realmente que la exposición es mayor? ¿Sabe que...? A ver, depende mucho. Yo no me atrevería a dar así un consejo muy general. Yo creo que son opciones que tienes a tu alcance, tanto la autopublicación como la publicación con editorial, que cada opción tiene sus pros y sus contras. Y sí que diría que si te importan más cosas como controlar el resultado final, obtener una buena retribución por lo que estás ofreciendo, pues sería más la autopublicación. Si lo que quieres es pues un poco que te sirva también un poco de altavoz, también da un poquito de prestigio, no se puede negar, las personas somos así, lo que no conocemos pues siempre tenemos unas barreras hacia ello y sigue habiendo un poquito de, bueno, pues la gente favorece un poco más las obras que son de editorial que son autopublicadas, aunque ya van abriendo un poco la mente. Yo sí lo he notado en mi entorno cercano pues, claro, de las obras que son autopublicadas con respecto a, también es que cambiaban, ¿no? Una cosa eran cuentos, otra era novela. Bueno, esto ya es con editorial y lo puedo comprar en la casa del libro, ese tipo de cosas la gente te las pide. Sí. Y es verdad que en ese sentido sí que ir de la mano de una editorial te ayuda a llegar a sitios que no te voy a decir que sea imposible, porque no es imposible, tú puedes hablar con las distribuidoras, al final gran parte del trabajo de promoción lo haces tú mismo, tanto en editorial como en autopublicación,
pero sí que he notado que, bueno, pues siempre que vas en equipo, pues llegas más lejos. Sería un poco la manera de resumirlo. A cambio, pues tienes menos retribución por cada venta y tienes menos control sobre el producto, porque al fin y al cabo el producto es suyo. Entonces las decisiones artísticas y comerciales más puras, pues son de ellos, claro. Claro, por ejemplo, las portadas de tus novelas, no hablamos de las autopublicadas en este caso, sino de las que ha llevado Valhalla Ediciones, ¿las hiciste tú? O sea, ¿tú conseguiste alguna, te la pusieron ellos? ¿Hiciste tú con alguna ilustrador o ilustradora? Pues mira, esa es una de las cosas que a lo mejor con otra editorial es completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba Sergio, ¿tú recomendarías así en general ir con editorial? Pues es que depende, porque en cada casa hacen las cosas de una manera, ¿no? A lo mejor una editorial súper grande, te firmas el contrato y al mes te dicen, ¡pum!, esta es tu portada y tú no tienes nada que decir. Claro. En cambio, con Valhalla Ediciones, que es una editorial independiente que son de Cantabria y que están apostando pues por autores locales, pero que no somos conocidos, la verdad que al ser una editorial más pequeñita, el proceso fue mucho más cercano. Desde un primer momento me dijeron, oye, tenían como un formulario preparado de ¿tú cómo te la imaginas? ¿Y en qué colores te gustaría que fuera? Y de los personajes, pues haznos una descripción. Y tanto en el caso de la Sirin, que fue la primera novela, como de los Averni, que es su continuación, que salió el año pasado, hicieron una ilustración específicamente para el libro, basándose en lo que yo había pedido. O sea que no voy a decir que es como si frotas una lámpara y aparece el genio, pero casi, claro, del punto en el que os decía antes, ¿no? Que yo hablaba con mi marido y él decía, voy, yo esto lo veo publicado. Y yo decía, tú flipas, avanzas a cámara rápida al momento en el de, oye, ¿y cómo quieres la portada? Y te las vamos a hacer para ti. Y me hicieron estos portadones que, bueno, la enseñaba. No sé si Sergio puede ponerlo si tiene por ahí. Ahora vamos, no te preocupes, Laura, no te preocupes, porque ahora vamos a repasar una a una tus obras para que nos cuentes un poco la historia de cada obra, el momento en el que te encontrabas y cuentes un poco, porque al final a nosotros nos gusta enseñar todas las obras que tiene el autor y que, bueno, que pueda hablar cada uno un poquito de cada obra y que pueda, pues, la gente decir, mira, pues me interesa, me la puedo pillar, esto y lo otro. Porque creo que es muy interesante. Y creo que también es muy interesante lo que cuentas, de eso de que haya editoriales pequeñitas que estén apostando por autores que a lo mejor no son tan conocidos. Y eso es muy importante recalcarlo, porque al final son gente que está poniendo dinero y apostando por gente que a lo mejor le puede salir bien o le puede salir mal. Y eso hay que recalcarlo. Y más ahora que está un poco en capa caída, ¿verdad? La venta de libros en físico. La gente ahora también tiene un amplio repertorio, por ejemplo, en Amazon, que como tú bien dices también. Entonces, hay mucho repertorio ahí. Entonces, ¿tú has notado que se venda menos en físico? Pues yo no lo he notado mucho, la verdad. Claro, es que es difícil valorarlo desde tu perspectiva individual de cada libro. Parece ser que se sigue vendiendo muchísimo en físico, como un 70% o así sigue siendo en físico, y es verdad que el ebook va creciendo cada vez más. Yo misma ahora tengo una especie de disociación que cada vez sigo comprando en papel, pero cada vez leo más en ebook. Entonces tengo una paradoja, tengo la estantería con libros pendientes de leer, pero luego, porque a lo mejor por lo que sea, pues me pongo a leer de noche y no quiero encender la luz para no molestar y tal, pues me voy al ebook. Yo creo que eso depende de lo que conectes con la obra. Si al final conectas mucho con la obra, ¿quieres tenerla en físico? Sí o sí. Y da igual que luego no te la vuelvas a leer más o que simplemente la tengas, pero es como, esta obra me ha llegado tanto que la quiero ir en mi estantería y la quiero leer cuando me dé la gana. Y además, no sé si pasará como con las películas, pero hay películas, por ejemplo, que no están en ninguna plataforma digital. Entonces, si tú no la tienes en físico, tú no lo vas a poder ver. Y muchas veces está la película en la plataforma digital y ya de repente no está y no te la puedes encontrar por internet para descargar en ningún sitio. Entonces, creo que al final
el físico se está convirtiendo en pues una herramienta para tener las obras que le gusten a cada uno y poderla disfrutar en cualquier momento, ¿sabes? Sí. Entonces, es muy interesante. Claro, una colección de yo colecciono manga, por ejemplo, y el manga que tú no. Y el manga que yo me compro es el que yo quiero tener en mi biblioteca y el que yo quiero leer en el momento que a mí me dé la gana. Y que diga, esta obra me la quiero releer cuando a mí me dé la gana porque me llegó tanto que quiero verla ahí. Quiero que yo haga así y diga, ahí. Y con los libros pues pasará lo mismo. Con los libros pues, bueno, y también tengo libros, ¿no? Pero que quiero este libro, lo quiero, me lo compro. Y está bien que desde aquí fomentemos que la gente, si le gusta algún autor o incluso si no se ha leído ninguna de sus obras y ve aquí la charla y conecta con lo que está contando o como lo está contando, pues para apoyarlo estaría bien que se compraran sus obras, sí. ¿No? Eso es. Y otra cosa que te iba a preguntar, antes de continuar. ¿Cómo ves porque lo hemos estado hablando antes, el acceso a las... te lo diré, no me sé la palabra. A los sitios de exposiciones de libros, ¿no? A las ferias, a las... festivales que se hagan. Sí. Cada vez hay más, hay menos, es fácil acceso, menos acceso, o ¿cómo lo ves tú? Pues desde la pandemia para acá ha habido como un boom de todo esto. Yo creo que hubo una temporada que hubo que cancelar pues muchísimas presentaciones de libros y eventos presenciales. Y además también se junta que en la época del confinamiento mucha gente se refugió en la lectura, ¿no? Que pues a lo mejor esa pila de libros que comentaba yo que tenías aguardándote en la estantería, pues hay gente que en esa época de confinamiento se volvió hacia la pila, se la terminó y dijo, bueno, y ahora quiero más. Y sí que es verdad que en los últimos años hay un auge fantástico, además súper motivador, de eventos de este tipo, de ferias del libro, por supuesto, en muchos municipios grandes, pequeños, muy pequeños incluso se hacen ferias del libro. Y luego también me encanta porque también están surgiendo iniciativas para autopublicados específicamente, porque es verdad que a lo mejor en estas ferias del libro o la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Que es como el gran evento, a los autopublicados igual no se les deja tan fácil participar, pero empieza a haber cositas específicas para la gente que ha publicado por cuenta propia, vamos. Claro. Además que tú animas, ¿no? A la gente que vaya a eventos, que vaya y que exponga sus obras, ¿no? Se nota lo que has dicho tú, ese subidón de energía con respecto a cuando tú tienes porque como es esa sensación, ¿no? Cuando tú hablas con un lector que ha leído tu obra o que se compra tu obra y dice, me ha gustado. Eso tiene que ser un subidón, entiendo, ¿no? Sí, totalmente. Ese ratito que tú... Me voy a poner un poco moñas, pero ese momento que tú le miras a los ojos al lector y le cuentas tu historia y es que hay veces que se nota que algo hace clic en la otra persona y también en ti y dices, se lo va a llevar porque es que le ha encantado. Ha sido como un flechazo. Y es verdad, o sea, de verdad que es algo que lo siento físicamente. Yo tengo una pregunta de lo que estás diciendo ahora. De curiosidad, tú por ejemplo cuando estás en las ferias y ves a alguien y pasa por tu puesto, tú dices, a este se lo voy a vender, tiene cara de que le va a gustar, ¿tú ya lo diferencias? A ver, hay algunas personas con las que es muy claro, porque al final pues todo lo que tiene que ver con la ficción también tiene que ver con la cultura pop, ¿no? Sí. Y si observas a la gente, pues reconoces cosas, pero sobre todo es que es como verte en un espejo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo a alguien que trae un bolso de Pesadilla antes de Navidad y yo sé que mi libro es su mierda.
Igual que si fuera al revés, ¿no? Si yo voy a una feria y veo a alguien que está con una gargantilla gótica y no sé qué tal, un corsé, que si rosas negras, no sé cuántos, pues es que le voy a dedicar toda mi atención porque sé que esas cosas me gustan, ¿no? Entonces, ahí va un poco lo de la conexión que os decía, que no es algo místico, sino de, pues esto de... Pues cuando conoces a alguien en un bar o te presentan a alguien y a lo mejor al minuto tú notas que tienes pues cosas que conectas, que gustos comunes o pues te pones, a veces en estas ferias no solo estás hablando de tu libro, a veces te pones a hablar de libros de otros autores, de pelis, entonces cuando tienes una charla así con alguien que le gustan las mismas cosas que a ti, al final esa afinidad se palpa y cuando leen la sinopsis, o sea, si todo esto ha sido antes de hablarle de tu libro, tú sabes que cuando lean la sinopsis ahí va a haber una serie de cosas que le van a gustar porque tú las has puesto en la novela porque te gustan. Claro. Bueno, y no cambiando un poco de tema, pero sí moviéndonos hacia otro lado, porque tú eres, y ahora entramos en tus obras, después de esta pregunta, pero tu especialidad son los vampiros, entiendo, ¿no? ¿Y de dónde viene tu amor hacia los chupasangres, no? Pues qué buena pregunta. Pues yo creo que viene de Entrevista con el vampiro, la peli gran película. La peli de Brad Pitt y Tom Cruise y Kirsten Dunst, que me gustó mucho en su día. Sí. Pero tampoco es que yo te diga, buah, es que tuve una fase de entrevista, o sea, tampoco es que a mí de siempre los vampiros me hayan flipado, pero sí que ha habido un montón de historias y de series también. Buffy Cazavampiros me encantaba, me lo pasaba bomba, ese rollo de caza. También te diría que igual me gustan más los cazavampiros que los vampiros. Puede ser, ¿eh? ¿Sí? Es que yo creo que, a ver, esto es un bioma, no hay uno sin otro, ¿no? Yo creo que se retroalimentan además. Claro, entonces al final los vampiros es algo que siempre vuelve en distintas formas y parece que le van dando como épocas. Sí, le van dando como vueltas y siempre yo misma, y mira que escribo de esto, digo, bueno, ya vampiros, ya, y entonces me dicen, no, pero es que estos vampiros, pues yo qué sé, True Blood. Estos vampiros es que han inventado sangre sintética y están saliendo del armario y entonces hay algunos que ya están rehabilitados, pero otros no. Y dices, qué buena serie esa de True Blood. Sí, me encantó. Buenísima, ¿eh? Pues perdonadme, voy a hacer aquí el punto, pero yo he intentado verla y no he podido. ¿Sí? Es ¿no? Que hay un problema con la protagonista. Ah, bueno. Es que si no te gusta... Es que no puedo con ella. O sea, es que perdonadme, no me funéis en los comentarios, por favor. Pero es que no puedo. O sea, lo he intentado varias veces, pero es que es ver a la Dale Snooki esta y no puedo. Pues es una pedazo de serie y la verdad que la trama, cómo se va enredando todo y cómo al final acaba todo es espectacular. La verdad, y como los buenos son malos, luego los malos son buenos, luego como todo... Que al final eso es lo que mola en ese tipo de trama. Y es curioso eso que dices, que bueno, que escribes libros de vampiros, pero que a lo mejor conectas más con los cazavampiros que con los vampiros. Pero yo creo que a lo mejor lo que te pudo atraer, que también me atrae a mí, es todo el mundillo, ¿verdad? Toda esa atmósfera que lo rodea, todo lo que conlleva... Porque al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Pues quién lo convierte, la tradición, la no sé qué... Entonces es muy interesante. Y dicho esto, vamos a pasarnos a hacer un recorrido por tus obras para que nos cuentes un poco en qué momento las escribías o qué sentías en aquel... Porque eso también es muy bonito, ¿no? Tanto como si haces una canción, como si haces un libro, como pintas un cuadro. Cada autor o pintor o escritor o lo que sea está viviendo un momento conciso mientras crea esa obra. Y muchas veces cuando echa la vista atrás y vuelve a hacer esa obra, recuerda en qué momento o qué sensaciones tenía o por ejemplo, bueno, pues en este momento no tenía trabajo y lo refleja aquí, o en este momento acaba de tener una ruptura muy dolorosa y cada vez que veo esta obra me recuerda esa ruptura,
O bueno, me tocaron los cupones y cada vez que sea ahora me acuerdo que me tocaron los cupones. Entonces, creo que es súper interesante que el autor nos cuente pues, en qué momento estaba cuando estaba escribiendo eso y todo. Y creo que tú, digamos, empezaste con esto de aquí, ¿no, Laura? Sí, señor, sí. ¿Has visto cómo nuestro Empecé con Miríadas, es verdad, que es una antología con 138 microrrelatos, muy cortitos, muy cortitos. 138 microrrelatos. Sí, y es un libro finito, ¿eh? Pero es que son microrrelatos de 50 palabras contando el título, la mayoría. ¡Ostras! Y eso es nada, es un párrafo. Vale. ¿Y cómo consigues condensar una historia? Porque esto no es una cosa fácil. A veces cuando la gente dice, es un microrrelato, parece muy fácil, pero en realidad es súper difícil, porque tienes que condensar muchísimo lo que quieres contar en muy pocas palabras. A mí me parece más complicado a veces escribir un microrrelato que escribir un relato más largo, porque te da tiempo a llevar a cabo un nudo, un desenlace, todo, pero un poquito más amplio. Pero en un microrrelato es complicado. ¿Qué tal lo viviste tú? Pues estos fueron microrrelatos que escribí entre 2017 y 2019, la mayoría, en un foro que había que empezó en Ocio Cero. No sé si alguien de la audiencia recordará esos foros que fueron en su día, donde había un subforo que llamaban las microjustas. Y esto era una iniciativa de varios microrelatistas y escritores en general, muy divertida, que consistía en un torneo que se hacía pues como una vez al año, a veces 2 veces al año si teníamos mucho vicio que nos cogía todo el cuerpo, que es algo que nos pasaba. Y el planteamiento era muy chulo. La idea era como un torneo de justas medievales en los que se enfrentan 2 duelistas, ¿no? Y cada uno escribe un microrrelato de 50 palabras contando el título. Entonces, pues se enfrentan por parejas. Hay 3 jueces que deciden cuál es el microrrelato que les ha gustado más en cada caso. Y entonces, pues funciona con el formato suizo, vamos, como las fases eliminatorias de un mundial, ¿no? Sí. Empiezas con 16, luego te quedan 8, luego te quedan 4, luego te quedan 2 y hasta el ganador. Y en estas microjustas, que yo participé varias ediciones, pues había varios formatos. Uno era luego otro era hacer como una especie de cadáver exquisito, pero con microrrelatos. No tenían que tener la misma temática, pero sí que tenías que escribir uno al día. Y tenías que escribirlo con la última palabra del microrrelato anterior. Y como era un foro, hay veces que tenías que escribir muy rápido porque si no te pisaba la palabra. Claro, en cuanto alguien posteaba ya su microrrelato, la última palabra había cambiado. Entonces, esto la verdad que fue divertidísimo, me encantó. Se dejaron de hacer hace un par de años y es algo que he hecho mucho en falta. Fue una escuela buenísima para mí para pulir la escritura, porque es lo que decías, Lorena, que hay veces que a lo mejor tienes una idea que no te entra en 50 palabras. Claro, exactamente. Y otras veces para hacer que entre y se entienda, porque si te pasas de quitarle cosas, hay veces que no se entiende la historia. Claro, exactamente. No puedes meter tantas elipsis. Entonces, al final, quedarte un poco con lo esencial, medir cada palabra, hacer que funcione en tan pocas palabras eso de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Que tiene que cumplir toda historia al final, pues te hace trabajar mucho esa estructura y que luego cuando te vas a algo más grande, pues la tienes muy bien aprendida. Claro. Y el libro de Miríadas pues fue pues justamente esto que comentaba antes del confinamiento, pues quería probar la autopublicación y me encontré con un poquito de tiempo y ya sabía hacerlo porque por temas profesionales ya lo había hecho y me lancé a sacarlo en ebook primero y lo ofrecí gratis y tuvo muchísimas descargas, además también lo ofrecía a cambio de suscribirse a mi lista de correo en mis redes sociales y hubo bastante gente que lo descargó. Y oye, pues fue una experiencia muy bonita, tuve buenos comentarios, ¿no? Y la verdad que lo disfruté muchísimo, publicar Miríadas.
¿En qué año fue, Laura? En 2020, fue en julio de 2020. O sea, ahora 5 Era años. pandemia casi, ¿eh? Sí, Uh-huh. recién salidos. Y el feedback de la gente fue positivo, ¿no? Tú notaste que la gente... Sí, Vale. mucho más de lo que esperaba. Y eso pues también me animó a seguir. A continuar, ¿no? Sí. Qué bien, qué bonito. Y desde Miridias saltamos, porque el pajarito nos cuenta cosas y nos dice cosas, a lo siguiente, ¿no? Que fue la canción más larga del mundo, ¿no? Eso es. ¿Y qué nos puedes decir de esta obra, Laura? Pues aquí ya había montado mi lista de correo. Sí. Y se acercaba la Navidad, venía el puente de diciembre y se me ocurrió la maravillosa idea de preguntarle a la lista de correo, decirles, proponerles, oye, vamos a escribir un relato de Navidad, un cuento de Navidad. Y les di opciones para que eligieran, pues les di como 4 ideas de personaje protagonista, de dónde ambientarlo y de algunos elementos, por ejemplo, pues querían poner un dulce de Navidad y entonces les daba a elegir entre el roscón, el tronco de Navidad, los polvorones y no sé qué otra cosa, ¿no? Y entonces la gente de mi lista de correo, que tampoco era muy grande por entonces, a lo mejor eran 20 o 30 personas, pues votaron. Y algo de lo que me arrepentiré siempre, pero a la vez me divirtió mucho, nunca lo hagáis, es que al final, que es un ejercicio de escritura creativa muy típico en los talleres de escritura, les decía que si querían me podían decir una palabra y yo la iba a poner en el cuento. Eso nunca hay que hacerlo. Peligro, warning, poned un cartel. Warning creativo. Warning. Bueno, pues la gente que estaba en mi lista de correo, que en teoría es la gente que más me quería en aquel momento, amigos y familia cercana, espero que les trajera carbón los Reyes Magos ese año, porque me pusieron palabras como desoxirribonucleico, calimocho, prolapso. Prolapso para un cuento de Navidad. ¿Y cómo conseguiste meter la palabra prolapso dentro de un cuento navideño? Mira, no sé si eso me motivó más todavía, pero yo cuando lo vi las palabras y me puse en modo, bueno, sujétame el cubata. Y además lo hice infantil para todos los públicos, que es verdad que la historia es muy blanca, muy navideña, es una niña que la víspera del sorteo de Navidad se encuentra con la suerte y lanzada sin querer y entonces escapan los números y tiene que ir a atraparlos como si fueran Pokémon. Vamos, ella es una niña de San Ildefonso y tiene que ir a buscar esos números y cantarlos, ¿no? 3224... Y entonces, a la hora de meter estas palabras, pues, bueno, pues yo lo hice como buenamente pude y creo que quedó bastante digno. Y sí que es verdad que luego, a la hora de publicar el cuento, que luego salió en ebook y en papel, igual que Miriadas, sí que tengo reseñas muy buenas y que hay veces que me dicen, bueno, es genial para los niños, para antes a lo mejor de Harry Potter, que es muy gordo, pues meterse con esto. Eso sí, hay veces que tiene unas palabras un poco raras. No me digas, ¿cuáles son? Y hay veces que mi padre me dice, mira, tendrías que poner un epílogo contando toda la historia porque es verdad que de pronto un prolapso... Claro. Así que nada, esa es la historia de la canción más larga del mundo. Una historia buenísima, me ha encantado. Bueno, ¿y qué tal viste la recepción? Después, porque me imagino que estabas tú, ¿no? Con la expectación de, bueno, de mi Miriadas ha ido bien, vamos a ver qué tal lo recibe la gente. Lo recibió bien entonces, ¿no? Sí, la verdad que muy bien. Además, lo puse con descarga gratuita la Nochebuena de ese año, de 2020. Lo había sacado unos días antes porque mi reto personal era escribir este cuento a tiempo para mandarlo en diciembre. Lo escribí en 2 o 3 días, que además yo soy una escritora súper lenta, o sea, esto fue algo completamente extraordinario en mí.
y lo puse como descarga gratuita esa Nochebuena. Sí. Y llegó al número 1 en descargas. La verdad que lo descargó muchísima gente. Enseguida me empezaron a dejar buenas reseñas. Que esto, la verdad que es algo que, aunque a veces haya muchas descargas, cuando es una descarga gratuita, sí. En las estanterías digitales también crían polvo los libros a veces, ¿no? Sí, claro. Hay mucho Diógenes, ¿no? De cogerlo gratis, tal, lo cojo ahora que si no luego no lo voy a poder coger, ¿no? Porque va a estar un día gratis. Y ese salto de que te descarguen, que ya es una gran noticia, a que realmente se lo lean, a veces no se produce. Pero quizá como era tema navideño y era tan cortito, sí que es cierto que mucha gente de la que lo descargó lo leyó ese mismo día o a los pocos días y enseguida empezó a tener buenas reseñas. Y también fue una experiencia muy bonita porque salió ya un poco de lo que era mi círculo y me empezaba a leer más gente que yo no conocía. También atrajo la atención de alguna creadora de contenidos en la comunidad de Bookstagram y de Booktube. Ah, mira. Y fue una experiencia muy bonita. Y de hecho, a día de hoy lo sigo llevando a ferias y lo sigo vendiendo. Y además me encanta porque se lo llevan muchos niños. Sí, claro. Eso tiene que ser súper bonito, ¿eh? Eso es muy chulo. Que como un libro lo compra un niño, eso es una pasada porque esto siempre, claro, si escribes libros infantiles o para todos los públicos, pues tú sabes que te van a leer niños o que los adultos lo van a comprar, pero como yo voy a ferias, es que yo hablo con los niños, o sea, la que se lo vende es yo, entonces pues les digo, ¿te gusta leer? Pues mira, este cuento lo he escrito yo, y entonces ya. Es que es maravilloso, es que son tan bonitos. Bueno, también lo hago como 2 o 3 preguntas más de las que hago a los adultos, porque pido como el consentimiento, porque hay cosas, pero me parece que hay muy pocas cosas peores en la vida que aprovecharse de un niño, ¿no? Entonces siempre es, te lo enseño, pero seguro, yo no me voy a sentir mal si no te lo llevas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y la verdad que ese momento de contárselo, pues igual que os lo he contado a vosotros, contárselo a ellos, que es casi como hacerles un mini cuentacuentos de 40 segundos. Y hay veces que le echan así la mirada al adulto que va con ellos, el adulto que va con ellos les echa la mirada también. O cuando se sacan, mis favoritos son los que se sacan un billete de estos arrugados del bolsillo y una moneda y que tú sabes que eso pues se lo ha dado el abuelo o quien sea, paga, que a lo mejor se podrían haber comprado con eso pues un Playmobil o un Lego, un Pokémon, y que se decidan gastárselo en tu libro, es que eso es precioso. Y además pues los niños son muy espontáneos y hay veces pues que pasan cosas muy bonitas. Una vez una niña, claro, una vez que lo compran, yo se lo dedico y se lo firmo, y claro, pues a lo mejor los adultos estamos más acostumbrados a que esto ocurra, ¿no? Que sabes que hay firmas y que hay escritores que hacen presentaciones y tal, pero para ellos es todo nuevo y entonces es como, ay, que has puesto mi nombre y lo has escrito tú y me lo has dedicado. Entonces, pues una vez que una niña me pegó un abrazo que se me saltaron las lágrimas, yo ahí, hazte la fuerte, no te vengas abajo. Otras veces que esto que os comento pues de lo del billete ahí arrugado, hay otras veces que me pasó una vez que vino la madre después, ella sola, y me dijo, ha sido su primera compra. Ay, qué era la primera vez que se compraba algo en su vida para él con su dinero. Y eso es precioso. Pues sí. Chapó, porque sentir eso creo yo que es de afortunados, ¿no? Y además, siendo un currante, peleando tu obra, ir a una feria y que tu obra te la compre o sea la primera compra de un niño, tiene que ser increíble. ¿Y por qué fecha fue esto, Laura? Pues fue ese mismo año, en 2020, cuando lo saqué. Perfecto. Y ya de aquí saltamos, o pegamos un saltito, y nos vamos a la Siri. Sí. ¿No? Y porque esta hora sí que pasaron unos años, ¿no? ¿Cuántos exactamente?
firmé el contrato en 2021, pero salió en 2022, porque bueno, pues las cosas con las editoriales, pues mira, una cosa que comentábamos, la canción más larga del mundo, ni siquiera había previsto publicarla en Amazon, pero como había gustado tanto a mi lista de correo, en 2 o 3 días me dio el venazo, preparé el ebook y lo lancé. En cambio, pues con las editoriales las cosas llevan sus ritmos y tienen sus calendarios de publicación y te encajan ahí en su planificación. Entonces, pues se firmó al año siguiente, en 2021, pero no salió hasta otoño de 2022. Porque tú esta obra la hiciste del 2020 al 2021, entiendo, ¿no? ¿O cómo? No, esta la empecé en 2009. Ah, vale. Claro, esta es la que tardé 10 años. Entonces... La empecé, pues escribí un par de capítulos, luego escribí otra cosa que iba en la parte del medio y no me puse en serio hasta 2015 o así. Y ya a partir de ahí sí que me puse en serio, la acabé en 2019, luego en 2020, principios de 2021, la mandé a una correctora y unos meses después pues ya la mandé a varias editoriales hasta que una se interesó por ella. Muy bien. Cuéntanos cuál es, para alguien que no conozca tu obra, que no conozca la Seirin, cuéntanos de qué va, sin hacer spoiler. Sí, pues si queréis os cuento lo que cuento en la serie. Sí, adelante. Adelante. Y además, date cuenta que aquí te va a estar viendo gente que dirá, a ver de qué va esta obra, que me la quiero comprar, a ver. Es mi momento de pitch de venta. Pues la Seirin es una combinación de 2 cosas que me gustan mucho, pero que no tienen mucho que ver, que es por un lado las novelas de época estilo Jane Austen y los vampiros. Entonces tenemos un vecindario así típico de regencia, principios del siglo XIX, rollo Bridgerton, para entendernos, que están a sus cosas pues de gente forrada, de tomar el té, los bailes, su mayor preocupación es quién se casa con quién, fulano se ha vendido sus tierras, mengano tal, y entonces se muda un nuevo vecino, y este nuevo vecino no sale de día, no le gusta el ajo, sospechosamente ha empezado a morir gente, tú como lector ya sabes la que se está preparando ahí, pero es 1817, aquí nadie ha oído hablar de lo que es un vampiro, ¿y quién va a sospechar del vecino? Pues desde luego las madres que están deseando casar a sus hijas con el nuevo vecino, no. Exactamente, eso te iba a decir. Digo, a las mujeres del barrio no les ha importado todas esas cosas. Ellas quieren casarlas con el vecino buenorro, no importa. Claro, tiene dinero, parece joven y es guapo, pues por lo tanto tiene que ser un partidazo para sus hijas, ¿no? Y claro, tú estás por dentro diciendo, no, por favor, con el vampiro no, pero que está muriendo gente, que alguien pare esto, se enmasca la tragedia. Y la historia no se cuenta directamente, sino que son 2 vampiros en una logia masónica en los años 60 en Boston que tienen el don de leer la sangre. Esto como eso te iba a comentar, que quería hacer un apunte precisamente para los lectores y para los que nos estén viendo, futuros lectores, que estos vampiros tienen algo que yo nunca había visto en un vampiro. Mira que antes hemos hablado de facultades que tenían los vampiros, ¿no? Y me gusta mucho los vampiros de Seirin que leen la sangre, ¿no? Es como un poco un Google, ¿no? Leen la sangre y te salen muchos datos de la persona. Eso es. Tenemos a 2 vampiros en esta logia masónica, Franco y Marcos, que son escribas de sangre. Ellos cuando consumen la sangre conectan mentalmente con la persona a la que pertenecía, acceden un poco a sus recuerdos, también a su manera de ver el mundo, o sea, no son solo como escenas, sino también su manera de pensar. Y lo están haciendo porque la Seirin, que es una vampira famosa en Boston, ha denunciado al vampiro que la creó. Entonces va a haber un juicio. Y como los vampiros no son de fiar, como todos sabemos, no se creen ni entre ellos lo que dice una ni lo que dice el otro, pues van a ir a las pruebas, a la sangre, y eso se va a usar como prueba en el juicio. Entonces lo que vamos a leer es ese testimonio de la sangre que los escribas de sangre están poniendo por escrito. Súper interesante, ¿has visto? Pero qué vuelta de tuerca más buena, Laura. Muchas gracias. De verdad, yo no... Y mira que veo mucho cine y leo mucho manga y algún que otro libro, pero ese giro de tuerca no lo vi venir. No lo vi venir.
La claro, verdad. ¿ves cómo te dije que era la idónea para los vampiros? Te lo dije. Buah, la verdad. Bueno, ¿y qué tal el feedback de la gente con esta obra? Yo me imagino que se habrá quedado como yo, ¿no? Con el culo torcido, ¿no? Muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Yo cuando estaba escribiendo la novela, pues yo la hacía para mí porque me divertía, ¿no? Y era un poco continuación, pues, de esto que os comentaba, ¿no? De pues una historia que empecé para mí. Y decía, vaya combinación, ¿no? Si se levantara Jane Austen de la tumba, me da una colleja y ¿a quién le va a gustar mezclar estas dos cosas, no? Pues resulta que sí que hay mucha gente ahí fuera como yo que le gusta tanto las novelas históricas o clásicos y también les gustan los vampiros. O sea, es que una cosa no quita la otra. Claro. Y les gusta la fantasía oscura, entonces mezclar las dos cosas pues les atrae. Y la verdad que las críticas están siendo muy buenas. Tengo mucha suerte porque pues un poco lo que os comentaba de que ya con la canción más larga del mundo pues llamó la atención de algunas creadoras de contenido de libros. Pues con la Sirin la verdad que me he sentido súper arropada por la comunidad de libros de Instagram y de YouTube. Y no sé, son como mis hadas madrinas que siempre que pueden hablan del libro y sobre todo cuando llega la época, ¿no? De Halloween, de este tipo de lecturas, siempre se acuerdan de mí, recomiendan el libro y claro, pues eso para un escritor es lo mejor porque no puedes estar vendiendo tu libro al libro, ¿no? Que en parte lo hacemos, pero lo bonito es que se produzca ese boca a boca. Claro. Y ver que las cosas que a ti te emocionan, pues le emocionan a otra gente también, claro. Qué bien, qué bien. Y la editorial contenta con el resultado también, me imagino, ¿no? Sí, mucho. La verdad que va por la tercera reimpresión, que ya sabéis que lo llaman edición, pero realmente es una reimpresión. Y muy bien, espero que tenga mucho recorrido todavía, porque va a cumplir 3 años la novela este año. Y se sigue vendiendo y se sigue hablando de la Sirin, que es algo que hoy por hoy que vivimos en un mundo, ¿no? De novedad y ya enseguida pasan las cosas, pues que todavía tenga recorrido es algo muy de agradecer. No, es súper importante, ¿no? Porque hoy todo es como temporal, ¿no? Pero es lo que digo yo, todo es como temporal hasta que hay algo que se mantiene con el paso del tiempo. Y es lo que se acaba convirtiendo en un clásico. O sea, al final lo temporal es... Pero no nosotros perdemos el control de lo que se mantiene en el tiempo, porque eso no se puede controlar. Eso al final el público es quien decide, o lo que decide que se mantiene en el tiempo. Pero esta historia que tú cuentas, esto es muy para llevar a una serie o al cine, ¿eh? Esto es muy de poderse llevar al cine o serie, la verdad. Sí. No, además, yo que me lo he leído me iba imaginando las cosas y yo decía, es que me imagino todo, o sea, me estoy imaginando todo. Y además, otra cosa que quería hacer un apunte, perdóname, Sergio, quería decir que muchas veces que la idea es buena, pero luego a lo mejor al llevarlo a cabo, la persona que lo lleva a cabo no la hace tan buena, aunque sea una idea estupenda, pero es que en este caso la idea es buena y la escritura es buena. O sea, el estilo literario es bueno, te engancha y eso también es muy importante y hace que, si ya la idea es buena, la eleve a otro nivel. Así que desde aquí, yo que me lo he leído, pues quiero dar la enhorabuena por mi parte a Laura por sus obras. Qué bien, Laura. Bueno, ya te digo, yo no me quedo con la duda del argumento que me has comentado y me lo pienso leer. Y te digo que es muy de serie de Netflix. Muy serie de 12 capitulitos de ambientada en la época y eso está muy guay, que se hagan este tipo de cosas, como la serie que se hizo El Ministerio del Tiempo, que no sé si la viste, es un serión, y esta historia que me cuentan la veo muy de hacer una cosa así, estaría muy guay. Y además El Ministerio del Tiempo funcionó muy bien durante tiempo, porque creo que tiene, corrígeme si me equivoco, 5 temporadas a lo mejor, o 5, 6, sí, puede ser. 4 o 5, sí. Y mira que a la pobre serie la maltrataron en la parrilla y el tema de las renovaciones hizo que algunos actores que querían seguir, pues por temas de agenda no lo pudieran compatibilizar.
Y bueno, me encantaba esa serie. De hecho, tengo hasta los cómics por ahí, de que sacaron cómics del Ministerio del Tiempo. Debería no sé si está en alguna plataforma. ¿Conocéis si está en alguna plataforma? Pues creo que está en RTV, porque como claro, sí las puedes ver. Española. Claro. Debería de estar en una plataforma que tuviera más visibilidad, la verdad. Porque se lo merece. Y pues se lo merece mucho. Y bueno, y después de esto, de la serie, pues vamos al siguiente punto, que es los Averni. ¿Y qué nos puedes contar sobre los Averni, Laura? Bueno, aquí claro, pues estoy muy cohibida porque es continuación de la Sirin, como habréis Por eso no hagas muchos spoilers. Claro, hay que proteger la historia y a los espectadores. Un apunte, Laura. ¿Sentiste la presión? O sea, a la hora de escribir, si es la continuación, de decir, bueno, ha funcionado la Sirin. Eso se siente, ¿no? Mucho. También es muy bonito, porque no es lo mismo lanzar algo al mundo que no sabes si le va a interesar a la gente o no, ¿no? Como me pasó con las primeras obras, ¿no? Que era, bueno, pues yo he hecho esto y lo voy a exponer a la gente y a ver qué opinan. Sin saber siquiera si les va a interesar, que lanzar una segunda parte que tú ya sabes porque la gente te lo ha dicho por redes sociales o porque lo han dejado en las reseñas en Amazon o en Goodreads, que es una plataforma específica para reseñas de libros, de, pues, oye, ¿cuándo sale? Y quiero seguir sabiendo de Mary Robert y quiero tal. Entonces, por un lado, claro, te genera esa presión, primero de tiempo, ¿no? Porque tú sabes que ese interés no va a ser eterno, que se va a ir apagando, ¿no? Claro. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto son los libros de George R.R. Martin, de la saga de Canción de Hielo y Fuego, y los de Patrick Rothfuss también, de Quoth, creo que se llama Crónica del Asesino de Reyes, bueno, El Nombre del Viento es el primero. Que claro, han pasado tantos años que hay gente que ya ni siquiera ha querido empezar la saga porque saben que no está terminada o que ya se leyeron el último libro hace 10 años. Entonces, tú sabes que ese interés, aunque exista, se apaga. Entonces, tienes esa presión por un lado, ¿no? Creativa. Y luego, por otro, pues siempre, claro, pues te surge el síndrome del impostor estupendo y maravilloso que a todos los creadores nos ataca en algún momento de, bueno, pues si a lo mejor el primero les ha gustado y si este no les gusta y si no está a la altura, porque pues tendrá que ser igual de bueno o mejor, porque si no, no me lo van a perdonar. Igual ya no me dan otra oportunidad de leer otro libro, ¿no? Porque el tiempo de cada lector es muy valioso, te está dedicando horas de su vida, ¿no? Entonces, es un compromiso que tú tienes con ese lector de que esas horas las disfrute. Y al mismo tiempo tienes el compromiso de entregar esta segunda parte, ¿no? Si has dejado las cosas un poco abiertas, que la Sirin termina, es final abierto. En esta trama que os comentaba, pues hay dos hilos temporales. Está el principal, que es el de la época Bridgerton, por así decirlo, y luego está el hilo temporal de los años 60 en Boston, que es esa logia oscura con los vampiros. El de la época del siglo XIX queda bastante cerrado, tú sabes dónde acaba cada cual, las decisiones vitales que toman, muere gente, etcétera. Pero el de la logia masónica en Boston sí que queda abierto, se abre otro melón al final. Es típico giro de último episodio de temporada, ¿no? De season final. Sí. Ahora van a ir por aquí y ahora me tengo que ver la siguiente temporada, ¿no? Porque... Claro. A ver, yo he tenido suerte de que los tengo aquí los dos, pero reconozco que si me hubiera tocado esperar hubiera dicho, me cago en... ¿Sabes? Claro. Sí. O sea, que sí. Y va a haber tienes... Bueno, eso es un poco después lo que voy a decir, pero bueno, va a haber continuación de los Averni. Sí, yo quiero que haya dos más. Cada libro... ¿Dos más? Sí, cada libro, en esto que estábamos comentando de los escribas que leen la sangre, cada libro están leyendo una sangre diferente. Entonces, en el primer libro están leyendo la sangre de Mary Benedict, que es una chica
que no le pega nada creer en vampiros, muy racional, pues muy realista, se mueve en un ambiente muy realista. Lo que pasa que todo lo que ocurre, pues al final acaba yendo como a Sherlock Holmes, ¿no? Una vez descartas lo imposible, pues lo improbable es lo que está pasando. Y en el segundo libro vamos a leer la sangre de otro personaje que salía en el primer libro y es importante, que es este que estáis viendo aquí, que no voy a decir quién es, pero es un médico joven que por todo lo que pasa en la Sirin, sin spoiler, pues queda muy marcado. Su vida cambia, claro, porque se entera de que existen los vampiros y pasan una serie de cosas. Y entonces, así como el primer libro era un homenaje a Jane Austen y esas novelas costumbristas de buscar marido, de casarse bien y tal, y de a ver si calas bien al nuevo vecino, aquí es un homenaje a Mary Shelley con Frankenstein. Entonces aquí lo que tenemos es un médico que se va a enfrentar a una serie de decisiones vitales y morales, porque él lo que decide es que va a usar la ciencia para irse él a por los vampiros. O sea, al revés, en lugar de ir los vampiros a por la gente, se va a ir él a por los vampiros. Vale. O sea, me resulta súper interesante, además, el hecho de que lo quieras extender el universo hasta 2 libros más. O sea, eso es porque ves que tienes cosas que aportar, ¿no? Digamos, a ese universo, o sea, por decirlo de alguna manera. Que en ese arco narrativo de Boston pasan una serie de cosas en la Sirin y en los Averni que tienen todavía que ponerse peor en el tercer libro. Sí. Hasta que todo reviente en el cuarto. Sí, yo lo digo siempre, hay mucha plancha. Que es que hay muchas cosas que planchar. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y cómo funcionó esta segunda entrega? ¿Viste que la gente lo recibió bien? Hubo gente, porque sí que es verdad que yo me he encontrado con gente que yo he hablado que a lo mejor la segunda entrega de un primer libro que ha funcionado es como que a lo mejor empieza un poquito la gente o más reacia o más de eso y luego pega como un despunte, o como por ejemplo Silvia, que estuvimos hablando en el vídeo anterior, nos comentaba que el último libro que escribió de su saga hizo que todo lo demás aumentara la venta. Entonces me pareció súper interesante que el último es el que había reactivado todo y había dicho a la gente que ya está todo completo ese universo, me lo compro completo. Sí, es que bueno, al final, sobre todo en el género de fantasía, los lectores están un poco escarmentados de estos autores que mencionaba antes y a lo mejor se esperan a que estén todos para decidirse a empezar la saga. Y sí que es verdad que con los Averni han revitalizado la Sirin, desde luego, y luego es una alegría porque es la mejor reseña que hay, que muchísima gente que leyó la Sirin se fue a por los Averni en cuanto salió. Entonces, a lo mejor los Averni igualó las ventas de la Sirin en muy poquito tiempo comparado con lo que fue el primer libro, porque ya estaban esos lectores ahí esperando a leerlo. Y al mismo tiempo pues le ha vuelto a dar visibilidad al primer libro. Sí, además, aunque tardaste menos en escribirlo, la comparación del grosor de lo que ocupa el libro es bastante, porque este es los Averni, a ver si se ve bien el grosor, y si lo comparamos con la Sirin, es bastante más gordito. O sea, que para que veas que tiene lectura. A quien le gusta que le cundan los libros, perfecto. Sí, la Sirin son 430 páginas y los Averni son 540. O sea que es una cuarta parte más. Porque, bueno, es que la historia lo pedía, la parte de Boston tiene mucho más metraje, por así decirlo, hay muchas más escenas de esa logia vampírica, esos conflictos entre los vampiros, conocemos mucho más de las familias vampíricas que tienen como su propio trasfondo y su propia ambientación y su propia sociedad que existe al margen de la nuestra, porque todo esto se desarrolla en nuestro mundo real.
Entonces tenemos 10 familias vampíricas, todas enfrentadas por el poder, cada una con sus motivaciones y también con sus poderes especiales, por así decirlo, ¿no? Que en cada familia vampírica pues hay unos que detectan las mentiras muy fácilmente, hay otros que son capaces de extraer conclusiones de una manera tan eficaz que se puede decir que ven el futuro. Entonces, todo eso en una corte vampírica en la que hay pactos, conspiraciones, politiqueo, pues da mucho juego. Sí, a mí perdóname, discúlpame. Sí, no, dime. No, te iba a decir que justo cuando leía me recordaba lo de los poderes también un poco, me resonaba a Crepúsculo, ¿no? Que también son vampiros un poquito especiales que cada uno, según como una facultad que tenía cuando no eran vampiros, la potencian cuando son vampiros, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, Bella que tenía ese super escudo, ¿no? Edward que podía leer la mente. Sí. ¿Tú qué opinas también de Crepúsculo? ¿Te lo has leído? ¿Te gusta ese tipo de historias? A ver, a mí Crepúsculo me pilló un poco mayor, yo creo. Seguro que si la hubiera leído más jovencita hubiera flipado como el resto del mundo. Yo los leí todos seguidos, o sea, a mí me engancharon, pero había una serie de cosas que yo ya los leí con 25 años o así, yo ya había superado mis relaciones tóxicas en la vida, entonces un poco, sí. Hay ciertas cosas como... Qué romántico que un señor de 120 años te mire por las noches mientras duermes, que a mí, ¿verdad? Sí. No me terminaban de calentar el corazón, precisamente, ¿no? Entonces, el conde Orlok, que te mire el conde Orlok. Claro. Quédate otro también, que tal baila, ¿eh? Claro, yo soy más de los vampiros, pues eso, de Nosferatu, los vampiros de Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Entonces, esto de los vampiros que brillan, pues está muy divertido. Yo me los he leído, me he visto las pelis muchas veces, pero no es el tipo de vampiro que a mí más me motiva. ¿Cuál es tu vampiro favorito, Laura? Quitándolos de tus obras. ¿Qué dirías? Si te digo, Laura, dime tu vampiro por antonomasia, el que más te encanta. Sí. ¿Quién sería? O también te voy a dar la opción de cazavampiros. Cazavampiros. Pues, bueno, ¿puedo decir los vampiros? ¿Puedo hacer un poquito de trampa? Claro, puedes decir dos. Pues me gusta muchísimo Lestat, Lestat el vampiro. Entonces. De Anne Rice, malvado, histriónico, pero que también cuando ves su punto de vista también tiene muchos matices, traumadísimo, o sea, tiene un bagaje emocional fatal. Tremenda, porque todos los vampiros de Anne Rice son un poco emo, a mí me encantan, pero hay que reconocerlo, también era como su época. Y luego me encanta, no sé si conocéis una serie que se llama Lo que hacemos en las sombras. Ah, sí. Es comedia. Sí, me gusta mucho esa serie. Sí, es como rollo de Office, o sea, es como si fuera un documental falso de 4 vampiros que comparten piso, bueno, es una casa en Nueva York y me hace muchísima gracia la vampira, Nadja. Ah, sí, bueno, la vampira es buenísima. Y es que además tiene como un punto entrañable también y me río muchísimo con esa serie. La verdad es que esa serie me hace mucha gracia. Sí, yo la recomiendo. Si no la habéis visto, la recomiendo porque os echáis unas risas muy grandes. La pobre mujer esta estaba también obsesionada con un exnovio que tenía cuando vivía y lo va persiguiendo a cualquiera que se parezca. Bueno, o sea, es increíble. Está muy bien. ¿Y de cazavampiros? Pues qué difícil. Pues yo creo que Buffy. Mira que Van Helsing es maravilloso, tanto Anthony Hopkins como Hugh Jackman tienen sus cosillas, pero yo creo que Buffy Cazavampiros es que tiene un lugar muy especial en mi corazón. ¿Ves? Esa sí que quizá es porque me pilló en la edad. Igual ahora lo ve alguien con mi edad y dice, bueno, pues qué mamarrachada, ¿no? Pero a mí me encantaba. Claro. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de la figura de Blade, que es un vampiro que caza vampiros? ¿Qué opinas de una persona, un vampiro que mata a ellos mismos? Sí, pues chulísimo, me encanta, la verdad. Y
y es como otra vuelta de tuerca más, ¿no? Es lo que decíamos, que al final el mito del vampiro y esa dinámica de vampiro cazavampiro se presta todavía a tantas vueltas de tuerca que consiguen volver a hacerlo interesante. Y bueno, Blade, vamos, tú sueltas a Blade en el Instituto de Crepúsculo y no dejas... Sí, no te preocupes, Lorena, que se te ha ido la de esto. Y a mí es que el de Anthony Hopkins, la película de Drácula de Bram Stoker, me parece una pasada. Y además que hay escenas icónicas. Sí, totalmente. Que son brutales. Cuando está en la habitación que entra, eso me parece una pasada. Y de hecho creo que quieren hacer una nueva película o algo, tengo entendido, de Bram Stoker. Mientras llega Lorena, que está teniendo problemas con internet, quería preguntarte que, o sea, después de esta obra, la de los Averni, que es la última que tienes ahora mismo, ¿no? Entiendo, publicada. Sí. ¿Las próximas van a ser su continuación o tienes pensado...? Pues mira, ya va a salir este año... Hola, Lorena. Ya he vuelto a perdonarme. Pues... Te he preguntado que no sé si lo has escuchado. Sí, estaba escuchando. Perfecto. Pues va a salir entre medias. Yo ahora estoy escribiendo el tercero, porque, bueno, pues un poco hablando de compromisos que decíamos antes, pues yo tengo un compromiso con mis lectores, que ahora tengo lectores que están esperando el siguiente libro y pues yo quiero dárselo cuanto antes, ¿no? Pero ya tenía una historia escrita de hace tiempo y que en los típicos... momentos de parón que hay a lo mejor en la producción de alguno de los otros libros, o que a veces tienes que dejarlos descansar después de una revisión, he ido puliendo, y es una historia de fantasmas. Es una novela muy cortita que va a salir en formato casi como las de Blackwater, no sé si las habéis visto. Sí. Que es pues así como de bolsillo, ¿no? Sí. Y va a salir este año o a primeros del que viene. Esa será la siguiente que verá la luz. Y tengo mucha ilusión porque es una historia de fantasmas ambientada en Guadalajara, en 3 momentos temporales, en los años 50, en los años 90 y en la actualidad, porque vamos a seguir a una familia que, bueno, pues va a quedar marcada por un tema de fantasmas. Y tengo muchas ganas de que salga, la verdad. También has participado en, no sé si hemos hablado de ellos y vamos a hablar, en diferentes libros de antologías, ¿no? Sí. ¿O estás a punto? Sí. Que bueno, en una de ellas estoy contigo, Lorena. Exactamente, sí, justo. Somos que es la de Japón Cyberpunk. Que la verdad que ha sido un proyecto chulísimo, ha salido editada por Apache Libros. Y bueno, pues 8 autores coordinados por AJ Ogallas, que es un autor que ha publicado muchos libros de Japón y también de temática de terror. Pues nos hemos unido para imaginar cómo sería Japón en un futuro cercano si la tecnología va por donde va. Pues, spoiler, mal. Acaba mal. Y cuéntanos un poco para que sepan de qué va tu relato Neón Azul, León Rojo, que es muy bonito y me encanta. Muchas gracias. Pues tenemos una Osaka futurista a mediados de este siglo, o sea, dentro de 30, 50 años, en la que hay una división muy estricta entre el barrio rico y el barrio pobre. Y vamos a seguir a un pobre matao que trabaja haciendo reparaciones neuronales a domicilio. Es decir, gente que tiene implantes neuronales, pues se acerca a los avisos a hacer una reparación. Vamos, como el equivalente a... Sí, totalmente. El del router, el de la caldera. Pero claro, esto algo dentro de tantos años, pues pasará a ser un trabajo en imaginación, pues
a lo mejor poco cualificado, no muy bien remunerado, pero con la gracia de que es un trabajador esencial que puede pasar entre esos dos barrios, ¿no? Que es algo que no todo el mundo puede hacer. Y cuando está saliendo de un aviso, se encuentra una niña en el barrio pobre, que es muy raro ver niños en el barrio pobre, suelen ser del barrio rico, que le pide ayuda para volver a casa. Lo que él no sabe es que esa niña le va a meter en unos problemas que igual no sale vivo. Sí, no cuentes más, Laura. Solamente claro, es una parte del relato de Laura aquí, y es que, de verdad, la química que hay entre el señor y la niña es brutal. O sea, yo solo puedo decir eso. Tienen una química los dos, que es, vamos, me vería una película también. Mira, ¿sabes para qué pega mucho? Hablando con Sergio de eso. Para un capítulo de Black Mirror. Oh, mira. Sí. ¿Pero? Sí. Bueno, y el tuyo también, que no sé si en el canal has tenido oportunidad de hablar. No he hablado de ello. No, es que yo quiero hacer un programa especial para que Lorena cuente un poco sobre sus obras y sobre sus peripecias. Pero hoy estamos aquí para hablar de ti, Laura. Y cuando ella quiera, pues tendrá su programa especial y cuando ella lo crea oportuno. Esta es su casa, así que ni que decir tiene. Y una pregunta, Laura. ¿Animarías a la gente que está ahí con el gusanito de me lanzo, no me lanzo, me tiro, no me tiro a escribir? ¿Tú animarías a la gente o no? ¿O qué le dirías a la gente que se anime, no? Sí, porque ya solo en el proceso de escribir te lo pasas muy bien y también descubres cosas sobre ti mismo, ¿no? Que igual no sabías cuando empiezas a escribir historias de lucha o historias de amor o historias de padres e hijos, pues te descubres poniendo cosas sobre el papel que pones mucho de ti, ¿no? Esto creo que lo decía Tolstoy, ¿no? Que si además de tinta pones sangre y carne, es que la historia está cogiendo entidad, ¿no? Y está cogiendo una parte de verdad que ha salido de ti y que eso es lo que le va a llegar a la gente. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo tengo también, antes de pasar a finalizar, lo que es porque, aunque parezca mentira, llevamos 1 hora y 21 minutos. Sí. Que se me ha hecho súper rápido, ¿eh? Ojo, yo no sé de ti, Laura, pero a mí se me ha pasado volando. Yo te voy a jurar, he mirado, digo, llevaremos 20 minutos. Sí, he mirado 1 hora y 20. Pero sé que Lorena tiene unas preguntitas que ella te va a hacer. A ver. Para que tú me contestes lo que quieras, ¿vale? Es sobre tus libros y a ver qué harías tú. Vamos a ver. Tú si fueras una criatura vampírica, Laura, ¿qué objeto literario llevarías encima siempre? ¿Una pluma gótica, que es te pega mucho? ¿Un microcuento de 50 palabras sobre vampiros? ¿O una carta que no enviaste en 1817? Hombre, la carta, ¿no? Esto es un trasfondo muy bueno para estar torturado toda la eternidad, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues dejamos entonces la carta. ¿Qué haces cuando a lo mejor vas a alguna de tus ferias, por ejemplo, y una persona te dice que los vampiros ya están pasados de moda? Tienes estas opciones. Léeles un fragmento de Los Averni hasta que pida perdón de rodillas. ¿Te conviertes en murciélagos y te vas ofendida? ¿O le sonríes lentamente mientras afilas un marcapáginas? ¿Qué prefieres? Qué buenas opciones, ¿eh? Sí, qué bueno, qué creativo. Pues yo creo que el murciélago. Sí que me ha pasado alguna vez que pues en determinados sitios, pues a lo mejor la gente lee más histórica y tal, y es casi echan a correr cuando les digo vampiros. Así que hay veces que me dan ganas a mí de echar a volar cuando me dicen según qué cosas. Bueno, seguimos, que ya quedan pocas. Si uno de tus personajes vampiros cobrara vida, ¿tú qué crees que haría primero? Opción 1. ¿Abriría una editorial secreta para publicar sus libros? ¿Se presentaría a las elecciones? Esto hay que tener mucho cuidado, que aunque ahora podría hacer mucha falta un vampiro en el gobierno. Ya chupan otras cosas, la sangre de todos. ¿O te demandaría por lo que hiciste en un capítulo con él? ¡Qué buenas! ¡Qué difícil! Pues yo creo que la tercera. ¿Sí? Tú crees que te demandarían, ¿verdad? Yo también opino. Sí. Bueno, y por último, para acabar,
¿qué harías si Famke de la Seguin te ofreciera leer tu vida como si fuera un libro? Opción A. Le pedirías que se saltara los capítulos de tu adolescencia, porque te da mucha vergüenza. ¿Exigirías una reescritura con más misterio y menos drama? O la última, tú le dirías, pues edítala tú, que sabes mucho. La tercera. Perfecto. Y por último, vamos a ver qué harías. Otra vez vamos a los lectores para acabar, para la última. ¿Qué le dirías a un lector si te dijera que tus vampiros no dan miedo? Que eso pasa porque a veces la gente se cree que una novela de vampiros tiene que ser obligatoriamente de terror. A. Sí. Le responderías que no están para asustar, sino para quedarse, es decir, se van a quedar aquí para siempre. ¿Le invitarías a dormir en una biblioteca oscura una noche? ¿O le dedicarías tu próximo prólogo? Evidentemente, no di gratitudes. Sí, la tercera. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, tengo por ahí alguna reseña que igual en alguna novela alguien con ese nombre va a pillar ladillas o algo así. Venganza, venganza. Haces bien. Pues, Laura, nos lo hemos pasado genial. Yo creo que ha sido un rato fantástico y te lo digo totalmente en serio. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo y creo que eres una persona con un aura maravillosa y ojalá te vaya todo lo bien que tu aura emana, porque creo que eres una trabajadora por lo que hemos estado hablando, por cómo te lo curras. Y nada, te deseo lo mejor. Para aquí vas a tener un altavoz para tus obras y no dudes en volver siempre que quieras. Y vamos a intentar que, bueno, la comunidad de YouTube es muy grande y si alguien llega a este vídeo y está buscando algunas obras, o porque es productor audiovisual, o porque quiere hacer una serie, o porque quiere hacer una película, o porque simplemente está buscando libros de fantásticos que quieran leer, pues que den contigo. Y ¿qué? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces así? Porque estoy señalando su nombre, Laura Blanco, que va. Que está en el otro lado. Bueno, da igual. Vale. Que busquen a Laura Blanco Villalba, y que nada, que espero que a tus compis, pues le digas que aquí tienen un espacio también, que hagan ciencia ficción y algo, que siempre estamos abiertos a que gente que se lo esté currando y que ya te digo, como he dicho antes, pues hay mucha gente en este país haciendo ciencia ficción, fantasía, terror, novela de época súper buena. Y en Francia, por ejemplo, nuestro país vecino potencia tanto mucho el cine como el manga, como los libros de fantasía, de ciencia ficción de su propio país. Y, coño, nosotros vamos a reivindicar lo nuestro, ¿no? Vamos a reivindicar nuestros autores y nuestras obras. Así que espero que te lo hayas pasado muy bien, Laura. La verdad que sí. Muchísimas gracias por invitarme, por la oportunidad. Y nada, pues ya nos veremos. Por supuestísimo que sí. Así que chao a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Así que chao.